Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Qué grato es volvernos a encontrar, estimados amigos, a través de la Radio Escuela Bíblica de AWR Colombia, Radio Mundial Adventista. Les saluda Carlos Alberto Polo López, feliz de volver a encontrarme con cada uno de ustedes alrededor de la Radio Escuela Bíblica con el propósito de estudiar la palabra de Dios en el marco de esta serie titulada Revelación de Esperanza. Avanzamos en la tercera parte de la lección número 10 titulada ¿Qué hay detrás del aumento del crimen, la violencia y el terrorismo? La ley de Dios como fundamento del gran juicio final. Bienvenidos todos que nos escuchan a través de los 1470 AM AWR Medellín, desde donde originamos esta señal de esperanza, quienes escuchan a través de los 1020 AM AWR Bucaramanga, usted que está allí sintonizando a través de los 1580 AM AWR Sincelejo, usted que está en los 1360 AM AWR Cartagena y por supuesto usted que está allá en el norte de Colombia, escuchándonos a través de los 1010 AM AWR Barranquilla. Cordial saludo para cada uno de ustedes, incluyendo a quienes nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas digitales. AWR Colombia, esa es nuestra aplicación móvil. awrcolombia.org, esa es nuestra página web. Bienvenidos, y quiero invitarles en este instante, antes de abrir la palabra de Dios, para que juntos oremos y pidamos la dirección del Espíritu Santo. Eterno Padre, muchas gracias por esta nueva oportunidad de congregarnos alrededor de la Radio Escuela Bíblica. Queremos conocer tu verdad, queremos conocer tu palabra, queremos conocerte a ti. Habla a nuestro corazón, danos entendimiento y sabiduría para comprender los temas que estamos abordando a través de esta Radio Escuela Bíblica. Permite que los oyentes, que los estudiantes que tengan alguna pregunta puedan escribirla con confianza al +57 311 739 5032. Estamos para servirles. Bendíceles, Señor. Guárdales, protégeles, disipa sus temores, sus dudas y atráelos con tus cuerdas de amor hacia tus santos pies. Permite, Señor mío, que cada uno pueda experimentar el gozo de la salvación en sus vidas al aceptarte como Salvador personal. Oro en esta hora de la mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Quiero invitarlos, estimados amigos, para que formen parte de la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista en Colombia, escribiendo su nombre, su lugar de residencia y las palabras Escuela Bíblica al +57 311 739 5032.
más 57 311 739 5032. Con mucho gusto lo atendemos. Con mucho gusto nuestro equipo de apoyo espiritual está para servirles. Los días martes y los días jueves a las 8 de la noche se está desarrollando la escuela bíblica. Ahí usted puede hacer preguntas y se les responden de manera inmediata. Ahí usted estudia de manera dirigida y guiada la Biblia de una manera un poco más personalizada de lo que lo hacemos aquí en el programa Al Aire, porque yo conduzco la radioescuela bíblica, conduzco los temas. Si usted tiene alguna pregunta y me la escribe al 311-739-5032, y si tiene que ver con el tema en mención, pues podemos responderle también. Sin embargo, si usted tiene una pregunta que es ajena al tema en mención, no se la voy a responder aquí al aire. Para eso está nuestro equipo de apoyo espiritual, para que ellos respondan las preguntas que ustedes tienen acerca de las Sagradas Escrituras. Quiero saludar a Yolanda Martínez, quiero saludar también a Miriam, a Luz Marina, a Jenny, quiero saludar a Olga Beatriz, a Giovanni, a Josefina, a Astrid Bermejo, a Davinson. Fieles oyentes de la Radio Escuela Bíblica, también quiero saludar a María Macías, fiel oyente y estudiante activa también de la Escuela Bíblica. Un abrazo para cada uno de ellos. Iniciamos con el estudio que nos compete a esta hora y tiene que ver con la tercera parte de la lección número 10 titulada ¿Qué hay detrás del aumento del crimen, la violencia y el terrorismo? La ley de Dios como fundamento del juicio final de nuestro Dios. Y hago un breve repaso. En la segunda parte, concluíamos que el juicio de Dios se desarrolla con el estandarte o bajo el marco de la ley de Dios. Concluíamos que la ley de Dios está vigente hoy día más que nunca, porque de lo contrario, no podría haber un juicio. Dios no tendría autoridad para juzgarlo a usted ni para juzgarme a mí. Concluíamos que si de verdad la ley de Dios estuviera abolida, entonces yo podría asesinar, podría robar, podría codiciar los bienes que no son míos, podría cometer adulterio y nadie, ni siquiera Dios, tendría autoridad para juzgarme. Entonces, concluíamos que la ley de Dios sigue vigente, y porque sigue vigente, en el código no solo divino, sino también civil de los países, está la prohibición de robar, de matar. Es clara la enseñanza. Pero también concluíamos que Dios nos pide a nosotros guardar sus mandamientos, porque pecar es precisamente transgredir el mandamiento. En otras palabras, si el mandamiento estuviera abolido, hoy no habría pecadores sobre la faz de la tierra y por ende no habría necesidad de un Salvador. Entonces, el hecho de que hay pecado significa que hay pecadores. Y si hay pecadores, significa que hay necesidad de un Salvador. Y si hay pecadores, es porque la ley que nos señala el pecado está vigente. También es clara esta enseñanza. Dice la Escritura que el pecado es transgresión de la ley. Por ende, la ley sigue vigente. Ahora bien, también analizábamos, y con esto concluíamos la parte anterior, que Dios nos pide una prueba de amor, y que esa prueba de amor está basada en la obediencia a sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos hay que guardar para demostrar mi amor a Dios? Esos escritos en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5 y detallados a lo largo de todas las Escrituras, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. La razón por la cual usted y yo obedecemos los mandamientos de Dios no es porque estamos tratando de ganar el favor de Dios, sino que el obedecer los mandamientos de Dios es la respuesta de nuestro amor hacia Él. Yo no obedezco a Dios para ganarme mi salvación, sino que porque ya he sido salvo, guardo los mandamientos. Yo obedezco a Dios, recuerde usted,
no para ser salvo, sino porque soy salvo, pues no hay mérito alguno en lo que yo haga o deje de hacer para merecer la salvación. Cuando yo voy a la cruz, mi obediencia es evidencia de que yo estoy salvo. Entonces encontramos a mucha gente que pretende primero obedecer lo que Dios pide para ahí sí entregarse a Cristo. Y no funciona así. A Cristo voy en la condición en que me encuentro, para permitir que Él me salve. Y cuando Él me salva, la obediencia surge de manera natural cuando yo me dedico a la oración, al estudio de la Biblia, al servicio comunitario, a la entrega total a Dios en síntesis. Y es importante tener en cuenta esto. Ahora yo los invito a que abran sus Biblias, estimados estudiantes, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Note lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y versículo 4. En esto sabemos que nosotros conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es la evidencia para confirmar que tú conoces a Dios? El guardar sus mandamientos. Hay mucha gente que dice, sí, yo conozco a Dios, sí, yo creo en Dios. Sin embargo, su comportamiento y manera de vivir niega lo que con la palabra dicen. La Escritura dice que usted y yo sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Aquí está la evidencia de que usted y yo somos creyentes que hemos nacido de nuevos, si guardamos los mandamientos bíblicos de Dios. Aquí está la evidencia de que usted y yo somos verdaderamente de Cristo, si guardamos sus mandamientos. Esos mandamientos bíblicos descritos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Luego dice la Escritura en el siguiente versículo, Primera de Juan capítulo 2, versículo 4. Yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Haciendo referencia a que si alguno dice, yo lo conozco, pero no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y aquí yo tengo que ser franco, pero pretendo no ser mordaz. Si tú eres de las personitas que dicen que conoces a Dios, pero no estás obedeciendo los mandamientos de Dios, la Biblia te está diciendo mentiroso o mentirosa, y la verdad no está en ti. Es necesario obedecer, es necesario guardar los mandamientos para poder conocer a Dios, para poder que la verdad habite en nosotros. Cuando nosotros nos comprometemos con Cristo, cuando genuinamente lo conocemos a Él, cuando tu corazón se somete a Cristo, la respuesta natural, no obligada, es la obediencia a sus mandamientos. Y note bien, el obedecer los mandamientos de Dios cuando conocemos a Dios es algo natural que surge como amor y como respuesta a la salvación que Cristo nos ha dado. Nadie debe sentirse obligado a guardar los mandamientos, pues Dios no nos obliga. Pero sí todos deberíamos ser impelidos, deberíamos ser constreñidos a obedecer los mandamientos cuando nos enamoramos de Dios. ¿Recuerdas que la Escritura dice que Dios escribirá sus mandamientos en nuestras mentes? Es decir, será parte del estilo de vida de quien conoce a Dios. Será parte del estilo de vida natural de quien decide entregarse a Cristo Jesús. Cualquiera que llegue a ti y te diga que la ley de Dios está abolida, que te olvides de los mandamientos, solamente está enseñando la mitad del Evangelio. Y podría decir a la luz de Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4, que esa persona está enseñando falsedad, está enseñando mentira. ¿Por qué? Porque algunos dicen que no hay que guardar los mandamientos porque estamos bajo la gracia.
era otro tema que tocábamos someramente en la parte anterior. Y vamos a profundizar en este instante un poquito más sobre esto. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la gracia y la ley no son ideas contradictorias, para nada. Cuando tú eres salvo por gracia, no eres salvo para desobedecer. Cristo me salvó, entonces voy a asesinar. Eso sería algo muy contradictorio. Cristo me salvó, entonces voy a cometer adulterio. Eso sería también muy contradictorio, incoherente. Cristo me salvó y voy a pisotear sus mandamientos. Oiga, ¿para qué te salvó Cristo entonces? ¿De qué te salvó Cristo entonces? Tú eres salvo por gracia para obedecer, estimado estudiante de la Radio Escuela Bíblica. Y aquí vale la pena preguntarnos lo siguiente para entender la relación que hay entre la gracia y la ley de Dios. Y la pregunta que vale la pena formularnos en este momento es la siguiente: ¿cuál es el rol de la ley de Dios en la vida del creyente y en la vida de la humanidad? Lo primero que debemos tener en cuenta es que toda salvación divina es por pura gracia. Y recuerde usted que la gracia es un don, es un regalo que usted recibe sin merecerlo. No hay mérito alguno, no hay acción alguna, no hay pensamiento alguno que pueda haber en nosotros que mueva a Dios para salvarnos. No. Nada de lo que usted haga o deje de hacer le merece a usted la salvación de Dios. Únicamente la salvación le es otorgada al ser humano por pura gracia divina. Los creyentes del Antiguo Testamento miraban hacia un Cristo que habría de venir. En el Nuevo Testamento, nosotros miramos hacia un Cristo que ha venido. Todos los creyentes de ese entonces fueron salvos por una gracia que habría de venir, mientras que nosotros somos salvos por una gracia que ha llegado. Y por eso es que vivimos en el reino de la gracia. Por eso es que el apóstol dice: acérquense con confianza al trono de la gracia. Es decir, al trono donde se nos es regalada la salvación cuando la pedimos. Porque aquí hay algo importante que debo anotar. La gracia no se le impone a nadie que no la acepte. Existe un concepto teológico de la gracia imputada. Eso es diferente, que según ese concepto es la gracia, es decir, es la salvación que se le va a dar a las personas que nunca conocieron el mensaje que usted está conociendo a través de la Radio Escuela Bíblica, pero que según a la luz que recibieron, se consagraron a Dios y le dieron su todo, así ese todo fuera un error. Si nunca tuvieron la oportunidad, dice este concepto de la gracia imputada, Dios posiblemente les concederá la salvación conforme a la luz que recibieron. Pero usted y yo, que hemos conocido este mensaje, tenemos la responsabilidad de aceptar el mensaje y a Jesús como Salvador personal para poder que Él ejecute la salvación que se nos es dada por gracia. Y sí, parece contradictorio porque he dicho que nada de lo que usted haga o deje de hacer le va a merecer la salvación de Dios. Pero solo hay un paso que debemos dar y es aceptar a Jesús como mi Salvador para que entonces la salvación se haga efectiva en mí. Creo que soy claro. Si todo es por gracia, puede preguntar alguien, ¿cuál es el rol de la ley de Dios entonces? Si yo no tengo que hacer o dejar de hacer nada. Note bien lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el rol de la ley de Dios entonces si soy salvo por gracia? Entonces, ¿por qué tengo que obedecer la ley de Dios? Vamos a la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Mire lo que dice. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Y yo quiero leer el versículo completo. Romanos capítulo 3, versículo 20, dice la Escritura: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí voy a anotar lo primero. Tome nota usted también. El rol de la ley de Dios no es salvarlo a usted ni salvarme a mí. No. El propósito de la ley de Dios no es salvar a nadie. El rol de salvar a la humanidad es exclusivamente de Cristo Jesús. Es importante tener en cuenta esto. Es lo que nos dice el principio de Romanos 3:20. Pero ¿cuál es la función de la ley entonces? Dice en la última parte del versículo que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, yo conozco lo que es pecado gracias a que la ley me explica qué es el pecado, me denomina lo que es pecado. Si usted anula la ley, lo dijimos anteriormente, entonces ya no existe ningún pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay necesidad de un Salvador. Y si no hay necesidad de un Salvador, pues ¿para qué el juicio final? ¿Te das cuenta todo lo que se destruye con el solo hecho de pensar que la ley fue abolida? En otras palabras, la Biblia sería un libro de mentiras y no habría necesidad de acudir a ella. Pero la Escritura dice: por la ley es el conocimiento del pecado. Así que, mis amigos, Dios revela el pecado a través de su ley. Yo conozco que soy un pecador cuando miro la ley de Dios y la ley me dice que robar es pecado. Y entonces recuerdo, antes de yo conocer este mensaje, en algún momento me alié con un amiguito y ese amiguito me indujo a tomar unas monedas que no nos pertenecían, es decir, robé. En mi conciencia de niño, no creyente, no cristiano, no conocedor de este mensaje, yo creí que lo que había hecho estaba bien. Incluso celebré el haber adquirido esas monedas que no me pertenecían. Pero una vez conocí este mensaje, conocí la ley de los mandamientos de Dios, me di cuenta que lo que había hecho era un robo y que la ley decía: no robarás. Por ende, me sentí pecador. Y cuando me sentí pecador, descubrí que necesitaba un Salvador personal y encontré en Jesús, conforme lo dice la Biblia, a ese Salvador personal y le rendí mi vida a Él. Y entonces encontré salvación en Cristo Jesús. Y al encontrar salvación, empecé a obedecer por amor a Él esta ley de la que le estoy hablando a usted hoy. Por la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos revela el pecado a través de su ley. Pablo dice también en Romanos capítulo 7, versículo 7, lo siguiente: yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Te das cuenta? ¿Cómo sabes tú que alguien pecó? Porque quebrantó una ley, un mandamiento. ¿Cómo sabes tú que alguien merece ir a la cárcel? Porque quebrantó una ley, un código civil. ¿Te das cuenta? La ley tiene la función de mostrarnos el pecado, de indicarnos si estamos en relación con la voluntad de Dios o si estamos lejos de la voluntad de Dios para nosotros. Si tú rompes la ley de Dios, eso es pecado. Así que el rol de la ley es definir, es nominar el pecado. La ley dice: esto es correcto y esto es malo. La ley define el estándar moral del juicio de Dios. La ley define también el fundamento de toda la sociedad. El juicio de Apocalipsis, estimados estudiantes, llama a hombres y a mujeres por donde quiera habiten a regresar a obedecer la ley de Dios.
Apocalipsis está llamando a los cristianos para que sean salvos por la gracia. Pero además, cuando son salvos por la gracia, Apocalipsis está llamando a vivir vidas obedientes, justas y santas conforme al mandamiento de Dios. El juicio de Apocalipsis, estimados amigos, no justifica nuestro comportamiento pecaminoso. Por el contrario, nos llama a la responsabilidad moral. Nos llama a aceptar que sí, yo soy un pecador porque transgredí la ley de Dios. Pero no hay que desesperanzarnos. Si nos reconocemos pecadores, debemos buscar un Salvador, y ese Salvador, de acuerdo a la misma Escritura, es Cristo Jesús. Entonces, en conclusión, el rol de la ley de Dios es darnos a conocer el pecado, mostrarnos el pecado. Algunos expertos ponen el ejemplo del espejo. Si tú vas por un camino pedregoso y empantanado y te caes, tú tienes la capacidad de ver que te has embarrado las manos, el cuerpo, la ropa, pero no tienes la capacidad de ver si tienes barro en tu rostro. Para tú mirar si tienes barro en tu rostro, deberías tener un espejo. Y cuando tú vas y te miras en el espejo, descubres que tienes el rostro lleno de lodo, de barro. Es esa la función de la ley. Cuando tú te miras a la luz de los 10 mandamientos, tú descubres que no eras una buena persona. Descubres que no eras esa persona que pensabas ser. Te descubres siendo un pecador, un pobre, desnudo, desventurado y miserable, como dice Apocalipsis. Esa es la función de la ley. Y cuando te descubres así, entonces buscas a Jesús con la necesidad de que te salve, de que te redima. Ahora vale la pena preguntarnos, ¿cuál es el rol de la gracia? Habiendo descubierto el rol de la ley, ¿qué papel juega entonces la gracia en todo esto? Vamos a abrir las Escrituras en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Note muy bien lo que dice la Escritura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y yo voy a volver a repetir el versículo para explicarlo. Por gracia eres salvo. Y me llama la atención que el versículo no dice, por guardar los mandamientos eres salvo. No. ¿Por qué no dice así? Porque recuerde lo que ya enseñamos. La función de la ley no es salvar, es revelarte el pecado, nombrar el pecado. La función de salvar es ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces somos salvos en la persona de Jesús por medio de la fe a través de la gracia que el cielo nos concede. Es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Carlos, entonces esos rituales que yo hago, esas caminatas largas, esas penitencias que yo realizo para que Dios me perdone o para que Dios me redima, me salve, ¿no tienen función alguna? A la luz de la Biblia, no tienen función alguna. Te sirven a ti para que hagas ejercicio, te sirven a ti como actividad espiritual de encuentro con Dios, pero no sirven para que Dios te salve. No por obras, dice Efesios 2, 8 al 9, para que nadie se gloríe. Es que yo hago donativos, es que yo hago regalos, es que yo soy generoso, es que yo hago buenas obras, es que yo hago penitencia, subo al cerro de Monserrate, voy al Cristo Caído X, voy a tal lugar, es que yo doblo rodillas muchas veces. Todas esas acciones son positivas en la experiencia espiritual del creyente, pero nada de eso te garantizará o te merecerá la salvación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación de Dios Él la otorga como un regalo. Lo dice Efesios 2, 8 al 9.
En otras palabras, la gracia es la misericordia de Dios, el perdón de Dios. La gracia es el poder de Dios. La gracia es el amor de Dios alcanzando a los pecadores que se dan cuenta que son pecadores cuando se miran a la luz de los 10 mandamientos. Entonces viene la pregunta: ¿acaba la gracia con la ley de Dios? No. Carlos, ¿lo dice la Escritura? Pues vamos a analizarlo. Alguien más puede preguntar: si yo soy salvo por la gracia, si Dios me regala la salvación, ¿puedo entonces quebrantar la ley de Dios? No. ¿Hay evidencia bíblica para soportar ese no como respuesta que acabo de dar? Por supuesto. Vamos a las Escrituras, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos capítulo 3, versículo 31. En este pasaje de la Biblia, el apóstol se planteó la misma pregunta que se plantean muchos hoy día. ¿Puedo yo pisotear la ley de Dios porque estoy bajo el trono de la gracia? Dice el apóstol en Romanos 3:31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? ¿Qué opina usted? El apóstol contesta en el mismo pasaje de la Escritura: de ninguna manera, y es categórico, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Es decir, por el hecho de estar en el trono o bajo el trono de la gracia, no significa que tenemos la autoridad para pisotear la ley de Dios. Al contrario, porque estamos en el trono de la gracia, porque estamos bajo la gracia de Cristo, confirmamos la ley, la reivindicamos, la vivimos en nuestro estilo de vida. Pablo lo que está diciendo aquí es lo siguiente: no pienses que te debes deshacer de la ley por tener fe en Cristo Jesús y en la salvación por gracia. No, por el contrario, debes establecerla, debes conservarla, debes mantenerla, debes vivirla. ¿Por qué? Porque las personas salvadas por la gracia son personas obedientes, que respondemos al amor de Dios guardando sus mandamientos. En Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús fue categórico. Si no le quieres creer a Pablo, créele a Jesús, por lo menos. Mateo capítulo 5, versículo 17, registra las siguientes palabras: no piensen que he venido a abolir la ley o a los profetas. No, no he venido a abolir, sino a cumplir. Y con esto podríamos concluir este mensaje. Si Cristo dijo que no vino a abolir la ley, ¿con qué autoridad dices tú que la ley está anulada? Si Cristo dijo que vino a cumplir la ley, ¿con qué autoridad quebrantas tú esa ley? Jesús no vino a deshacerse de la ley. Él era la ley viviente y Jesús mismo obedeció la ley. Él mismo la cumplió. En Romanos capítulo 6, versículo 14, la Escritura dice lo siguiente: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este pasaje es utilizado por algunas personas bien intencionadas para decir: ven, no hay que guardar la ley porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Cuándo es que el pecado tiene dominio sobre ti? Cuando tú sigues tu propio camino, en vez del camino de Dios. Cuando tú dices frívolamente: yo no voy a cumplir la ley de Dios, la voy a romper. Entonces el pecado te encadena, porque la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y el pecado se enseñorea de ti cuando tú transgredes la ley. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora preguntémonos, ¿qué es estar bajo la ley? ¿Es estar condenados? ¿Qué es estar bajo la ley? ¿Cómo entender este concepto? Estar bajo la ley significa estar bajo la ley como un método de salvación. Es decir, significa estar bajo la condenación de la ley porque la rompí. Aquí yo quiero hacer una pregunta.
¿Cuándo decimos nosotros de alguien que hizo algo malo que le caiga todo el peso de la ley? Pues cuando hizo algo malo. Cuando, por ejemplo, en las noticias sale que un hombre violó y asesinó a un niño o a una niña. ¿Cuál es el argumento que presenta la sociedad, la opinión pública? Que le caiga todo el peso de la ley. Y si decimos que le caiga todo el peso de la ley, ¿en qué posición estaría a quien nosotros estamos queriendo condenar? Debajo de la ley, ¿cierto? En sentido físico, si le cae el peso de la ley, la persona al que le cae el peso de la ley está debajo de esa ley. Entonces, cuando el peso de la ley te cae, tú estás bajo esa ley, y estás bajo la ley es porque la transgrediste. ¿Te das cuenta? Pero si tú estás cumpliendo la ley, no estás bajo ella. Estás, podríamos decirlo en esta manera, por encima de la ley, pero no pisoteándola, sino viviéndola, obedeciéndola, guardándola. ¿Significa esto que yo confío en la ley para salvarme? No. Cuando usted confía en la ley para salvarse y no la cumple, tú quedas condenado. Quedas bajo la ley. ¿Qué es pecado? Es el rompimiento de la ley de Dios. Entonces tú estás condenado por la ley que rompiste. Por lo tanto, estás condenado bajo la ley. Te está cayendo el peso de la ley divina, porque la has roto, la has quebrantado. Estar bajo la ley es vivir quebrantando la ley. Contrario a lo que enseñan algunos, que si tú obedeces la ley, estás bajo la ley. No, estar bajo la ley es quebrantar la ley, es romper la ley. Y ya les di un ejemplo muy práctico, muy humano. Ahora, ¿qué significa estar bajo la gracia? Para estar bajo la gracia, yo debo ir a la cruz, arrodillarme a los pies de Jesús. Estar bajo la gracia significa que yo acepto el perdón de Cristo. Significa que yo recibo el perdón de Cristo y que estoy lleno de su poder. Me pongo bajo el dominio de Cristo. Cristo escribe entonces su ley en mi corazón, en mi mente, y yo deseo naturalmente obedecerle y guardar sus mandamientos. La Biblia es clara sobre este aspecto. Cuando tú vas a Jesús y te lanzas a sus pies, Él dice, tranquilo, no importa lo que has hecho en el pasado, no importa tus pecados, no importa que hayas pisoteado mi ley, no importa que hayas estado bajo la ley, ahora yo te pongo bajo mi gracia. Y cuando Cristo nos pone debajo de la gracia, nos pone por encima de la ley en el sentido de obedecerla, de vivirla, de amarla, de experimentarla en el diario vivir. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdona y nos da una nueva vida. Entonces, mis hermanos, mis amigos, mis estudiantes, la ley revela nuestra necesidad de un Salvador. Cuando yo me miro ante la ley de Dios, veo realmente quién soy, un pecador. No estoy a la altura de la ley, pero cuando voy a Cristo, cuando yo miro su ley, yo veo entonces momentos en los que fui impaciente, veo momentos en los que robé, en los que cometí adulterio, en los que asesiné, en los que irrespeté a mi padre, a mi madre, en los que codicié los bienes ajenos, en los que pisoteé el santo sábado, en los que busqué otros ídolos. Y cuando me descubro así, me doy cuenta que no he sido tan bueno como pensaba que era. Y cuando me descubro así, voy a Jesús y caigo a sus pies. Y entonces Cristo me perdona. Y ahí es donde dice el salmista David en Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma. Y la función de la ley también es convertir el alma en el sentido de que cuando te muestra el pecado, te conduce inmediatamente a buscar un Salvador y encuentras en Jesús a ese Salvador. Y entonces vamos a Él y le decimos, oh Jesús, sálvame. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber transgredido la ley. ¿Y cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús lo resumió en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos cuelga toda la ley y los profetas. Y dirá alguien, ¿vio Carlos?
Jesús abolió los 10 mandamientos de Éxodo 20 y dio estos 2 nuevos mandamientos. Pero ¿realmente Jesús abolió los 10 mandamientos con estos 2? ¿Quiere usted saberlo? Lo espero en una cuarta parte de esta lección. Y voy lento, voy despacio, porque quiero hacerme entender. Vamos a orar en ese momento para finalizar este aspecto de esta lección número 10. Eterno Padre, gracias, porque nos vas revelando poco a poco cómo tus 10 mandamientos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5 siguen vigentes hoy día. Y nos vas mostrando cómo quieres que estemos bajo la gracia y no bajo la ley, en el sentido de que quieres que al ser salvados obedezcamos por amor tus 10 mandamientos. Capacítanos para vivir en obediencia, para amarte a ti, para honrarte, para glorificarte. Y permite, Padre Celestial, que cada oyente pueda aceptar en su vida este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.